O sea, que nos hemos... excelente. Ajá, Que nos hemos enfocado pues en lo... Es en lo simbólico. mágico, ajá. Y pues también como antes de llegar a lo simbólico, pues hablamos un poco sobre de dónde salió el estructuralismo lingüístico y pues sí, o sea, esto de los significantes y cómo básicamente creo que hasta ahora para mí ha sido ver como qué nos construye, o sea, qué construye como que al sujeto en esta parte simbólica. Y creo. Súper, muchísimas gracias. Muy bien. Justamente, ¿alguien más quiere decir algo? O yo también hice unos apuntes de más o menos qué he intentado abordar hasta ahora. ¿Alguien más quiere decir algo o paso a la siguiente? Bueno, paso. Bueno, les hice este como resumen, que es por lo menos lo que yo he intentado, bueno, lo que creo que he intentado abordar, ¿no? Como dice Marian, bueno, que el lenguaje, lo vimos con Saussure, tiene una estructura particular, ¿no? Esto es más o menos lo que yo les quería decir la sesión pasada y la antepasada. El lenguaje tiene una estructura que tiene, esta estructura se conforma por esto, que tiene elementos diferenciados, elementos relacionados, elementos, o sea, los signos que tienen una doble cara, o sea, tiene un significante y un significado, y que hay un elemento vacío. De lo del elemento vacío no lo hemos visto, es una cosa compleja, pero bueno, solo así como para que tengan una idea, tiene que ver, por ejemplo, con la idea del cero, ¿no? El cero es el número que hace referencia a nada, ¿no? Eso es muy importante en la estructura de los números, ¿no? Bueno, así en la estructura lingüística también Lacan habla de un elemento vacío, pero esto no nos vamos a meter ahorita. Entonces, bueno, en resumen, esto lo vimos la sesión pasada, ¿no? Cómo, pues justamente hay elementos diferenciados, o sea, una palabra se diferencia de otra, y en realidad las palabras solamente tienen su sentido en tanto diferencias, ¿no? En tanto que no tienen una entidad positiva, sino que su sentido se va adquiriendo como la diferencia entre muchas entidades negativas, ¿no? Entonces hay elementos diferenciados, elementos con doble cara. Doble cara quiere decir que las palabras están, o los signos están hechos de un significante y su significado, que el significado, como también ya dijimos, está hecho de significantes, ¿no? Y bueno, esto de que hay elementos relacionados, ¿no? Hay algunas palabras que están más cercanas de ciertas palabras que de otras, ¿no? Por ejemplo, hermana está más cercana de madre que de lo que está de gata, ¿no? Por ejemplo. Y estos se van generando que se conoce como campos semánticos, ¿no? Bueno, también creo que lo que he intentado más o menos abordar y que vayamos como comprendiendo, que el registro simbólico para Lacan es equivalente a esta estructura, ¿no? Como bien dijo Marianne, el circulito de lo simbólico, lo que Lacan se empieza a dar cuenta desde Freud es de que cumple con la estructura del lenguaje, ¿no? Que es esta, esta relación entre significantes de este tipo que ya vimos. Y bueno, el ser humano queda inmerso en esta estructura cuando incorpora el lenguaje, ¿no? Esto es otra cosa que les he intentado que he intentado como decirles y que me parece importante que vayamos como comprendiendo, ¿no? O sea, cómo nuestra experiencia, al ser una especie que habla, pues tenemos que participar de esta estructura, ¿no? Para darles un ejemplo así un poco, como que para pensar cómo se ve esto, nos platicaba justo hoy en la clase en la mañana una profesora que nos dice de que ella tenía una paciente que, por ejemplo, de niña siempre le habían dicho que era como una niña modelo, ¿no? Era la hermana modelo, niña modelo, y como que el significante que lo usaban como diciendo de que era buena hermana, era una buena niña, una buena hija, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, este significante modelo, que tanto como que se repitió, queda como anclado, y esta chica se convierte en modelo, ¿no? En modelo profesional. O sea, entonces, un poquito es lo que va encontrando Lacan, cómo el significante como que establece este tipo de marcas, y como estamos nosotros inmersos en el lenguaje, estas marcas o esta estructura tienen efectos en nosotros, ¿no? Bueno, pues justamente ya hemos hablado de lo simbólico, es lo que nos hemos mantenido más. La idea es bueno, pongo estas flechitas para hablar de las referencias, ¿no? También se acuerdan que dijimos que en el nivel simbólico el sujeto solo tiene sentido en tanto que
en tanto que es lo que un significante representa para otro, ¿no? O sea, no tenemos sentido solamente con un significante, tenemos que agregarnos más, ¿no? Y bueno, como resultado de nuestra inmersión en el lenguaje, tenemos que relatarnos, ¿no? Nos hacemos una historia de nosotros mismos, poseemos un inconsciente que está estructurado por las leyes del lenguaje, y bueno, esta idea de que el sujeto en lo simbólico no tiene materialidad, solo existe como deslizamiento significante. ¿Esto qué quiere decir? Esto que dijimos las sesiones pasadas, ¿no? De que si yo solamente me digo Adrián, pues la verdad eso no tiene sentido, porque un significante solo no tiene sentido, ¿no? Me tengo que agregar más significantes para que como que a nivel simbólico empiece yo a tener una cierta identidad, por así decirlo, ¿no? Y el sujeto, dice Lacan, es lo que ocurre, es como lo que está entre este deslizamiento, ¿no? O sea, para Lacan en lo simbólico como que el sujeto es algo que, se, que no tiene materialidad, que está como muy en este intersticio, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy, chicos? Bueno, lo que me propuse abordar hoy es estos dos registros, lo real y lo imaginario. Obviamente también vamos a hablar de lo simbólico porque están tan juntos estos tres que es casi imposible de verdad verlos por separado, pero la idea es que ya introduzcamos estos dos para que vayamos como comprendiendo pues cómo nos conformamos, ¿no? Bueno, esto es como la tentativa del índice de la clase, es cómo pensar lo real, cómo nos apropiamos de nuestra imagen. Vamos a hablar de una cosa que se llama el estadio del espejo, que es una formulación teórica que hace Lacan. Vamos a hablar de la castración y la falta. Creo que sí les dejé el videito. No sé si lo vieron algunos de esto que habla de la falta, ¿no? Creo que está interesante, ¿no? O sea, no tiene mucha producción el video, pero se me hizo interesante cómo lo pone él, ¿no? O sea, como la falta no solamente como en un sentido mítico, sino como pues en el día a día y a lo largo de nuestra vida tenemos un encuentro constante con la falta, ¿no? Con todos estos como cortes. Y para el psicoanálisis esto es muy importante, ¿no? O sea, cómo lidiamos con esos cortes. Vamos a hablar del objeto A y, bueno, de cómo se relacionan lo imaginario y lo simbólico, ¿no? También. Vamos a avanzar lo más que podamos. Si se queda muy larga la clase, pues paramos, ¿no? Bueno, para abordar estos temas, me propuse, bueno, me quedé pensando cómo lo podíamos abordar y creo que una manera de hacerlo un poco más como, no sé si tangible sea la palabra, pero que vayamos como lógicamente avanzando, es como el desarrollo psíquico, ¿no? O sea, según el psicoanálisis, cómo es que nos vamos conformando nuestra psique, ¿no? Y bueno, para esto les traigo una metáfora. Una metáfora que le robé a un profesor y que modifiqué un poquito, pero creo que pues, está chistosa la metáfora, está un poquito rara, pero creo que ayuda para comprender como que todos los matices y elementos que se ponen en juego, ¿no? Entonces, la pregunta es, o sea, ¿cómo de esto ¿no? De un bebito nos convertimos en... espera, espera. Ok. ¿Cómo de un bebito nos convertimos en lo que somos de adultos, ¿no? O sea, cómo articulamos nuestra experiencia a un montón de cosas que no tienen mucho que ver con lo natural, ¿no? Y para esto les traigo, bueno, para empezar, como les traigo un pequeño ejercicio, ¿no? Para como que comprender a qué me refiero con que digamos que estamos ya algo alejados de la naturaleza, ¿no? Y bueno, esto es un ejercicio que se me ocurrió. Eh, ay, ¿alguien me puso en el chat? Ah, a ver, esperen un segundito. Ale, aquí está, ya. Nada, nada. Que tenías el micrófono abierto, Ale, ya lo cerré, no se preocupen. Bueno, entonces el ejercicio este es pues o sea, como pues, ponernos a pensar qué deseamos, ¿no? O sea, esto es como la idea. Y bueno, traigo mi ejemplo, ¿no? O sea, yo que deseo, pues, por ejemplo, deseo, sin pensarlo mucho, ¿no? Sin ponernos tan reflexivos, deseo terminar mi doctorado, por ejemplo, ¿no? Terminar mi doctorado tiene un componente, pues, imaginario, ¿no? Porque también, o sea, esta idea de la mirada del otro, de cómo un poquito en lo social te ven con este nuevo significante, ¿no? De doctor. En lo simbólico imaginario también, pues, como adquirir un significante de más, ¿no? O sea, ya no sería solamente Adrián Medicina, sino sería Adrián Medicina, doctor en filosofía, ¿no? Y bueno, un poco traigo esto simbólico más real, que bueno, ya luego veremos esto por qué.
es investigar sobre algo que me interesa, ¿no? Lo real, vamos a ver que tiene que ver algo que tiene que ver con lo singular, con lo más propio, ¿no? Eh, y bueno, también de terminar de formarme como psicoanalista lacaniano, igual, lo imaginario siempre está en función, ¿no? O sea, nunca nos escapamos total de esto totalmente. Esto de la idea de la mirada del otro. Simbólico imaginario, adquirir un significante de más, psicoanalista, y bueno, simbólico más menos real, aprender para dar una buena atención a mis pacientes, ¿no? Y no sé si alguien más se avienta a decirme así, sin reflexionar mucho, sin entrar muy de fondo, como cosas que desean o que quieren ahorita. ¿No? ¿Nadie? Pero bueno, lo que quería llegar con este ejercicio es que nos demos cuenta que nuestro deseo está muy articulado a cuestiones como sociales, ¿no? O sea, como a cuestiones que están más lejanos del instinto, de lo natural y que son cuestiones un poco más complejas, ¿no? Que Y que, también se articulan, o sea, en función de sistemas o de cuestiones que ya tenemos, como dices, o sea, que rebasan la necesidad, ¿no? O sea, que los hemos vuelto una necesidad para nosotros, o sea, de que necesito, o sea, en mi caso, la maestría, no necesito la maestría. Y bueno, realmente no, yo creo que necesito hidratación, un techo y cosas así, ¿no? Y a lo mejor, como dices, es este deseo que se articula como una necesidad porque yo lo percibo así, porque pienso que adquirir esto me va a dar, o sea, en este caso, sí, cierto estatus y obviamente como alcanzar una plataforma académica distinta, pero si lo analizas así como muy, muy objetivamente, la palabra necesidad queda como muy sobrada. exactamente, justo. Muchas gracias, Ale. Justamente, de hecho, en un apartado de hoy vamos a hablar de la diferencia entre necesidad, demanda y deseo, justamente para ir como comprendiendo esta como, cómo nos vamos separando justo de este terreno, ¿no? De este terreno de la necesidad y cómo nuestro deseo ya está más articulado a otras cosas, ¿no? Bueno, pasamos a lo siguiente. Bueno, ¿cómo pensar lo real, ¿no? Para esto tiene una complejidad intrínseca porque Lacan dice que lo real es lo imposible, ¿no? Y lo indecible. Entonces, bueno, ya hablar sobre lo real ya estaríamos como, vamos a utilizar claramente metáforas, ¿no? Pero bueno, en esta metáfora que les traigo para ir comprendiendo el desarrollo psíquico de acuerdo con el psicoanálisis, la metáfora es la siguiente, ¿no? Imaginemos que tenemos, como en este caso, al bebito en un valle, ¿no? En un valle y que está en medio del río, ¿no? Y el río o sea, está recibiendo como esta constante aflujo pues, de agua, ¿no? Y que además ve un valle exterior con un montón de cosas ajenas y extrañas, ¿no? Bueno, más o menos, o sea, claramente es una metáfora esto, pero más o menos lo que Lacan dice es que lo real es como, imaginemos cuando recién nacemos, ¿no? En ese primer instante que estamos vivos, que solamente vemos todos los estímulos como algo totalmente extraño, ajeno, que no tienen, o sea, no podemos ni distinguir qué es qué, ¿no? O sea, simplemente siente como unos estímulos, como una entropía totalmente ajena, ni siquiera ajena, porque ni siquiera podemos articular qué es lo nuestro, ¿no? Pero como un estímulo así totalmente hasta angustiante, ¿no? Y dice Lacan, hay una diferencia entre bueno, de hecho, esto es desde Freud, hay los estímulos externos y los estímulos internos, ¿no? La diferencia entre los externos y los internos es que los internos nunca se detienen, ¿no? O sea, siempre, dice Freud, la pulsión es constante, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, el hambre, no sé, el sueño, las sensaciones, todas las sensaciones que tenemos en el interior, antes de ser nombradas, antes de poder ser nombradas, que simplemente la vivimos como algo que nos atraviesa, digamos que eso sería lo real, ¿no? Ya cuando son nombradas es un real simbolizado, ¿no? O sea, ya podemos apuntar, ¿no? De que, pues lo que tenía es hambre, pero previo a eso es algo así como nuestra inmersión, digamos que en lo real. Y también hay, claro que hay, digamos que lo real exterior, ¿no? Que sería como el caos del mundo, ¿no? O sea, y todavía, si bien hoy día tenemos simbolizado eso, si hoy día, no sé, un volcán explota, ¿no? Y la lava se lleva a nuestra casa, lo vamos a sentir como un real, como algo que no está, que no tenemos como un marco de referencia para eso, ¿no? Hasta aquí más o menos se puede entender la metáfora.
¿Sí? Más o menos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, bueno, en esta metáfora que les traigo, que les digo que le robé a un maestro mío, este bebito deja de ser bebito y se convierte en una computadora. En una computadora como muy arcaica que solamente lo que tiene es sensores, ¿no? Y en estos sensores lo que va a censar es lo que les digo, algo así como lo real del mundo, todos estos estímulos, tanto internos como externos, ¿no? Los estímulos internos pues siempre están presentes, ¿no? Es este caudal que fluye y fluye, y los externos están un poco más quietos, pero también se viven como una suerte de amenaza, ¿no? Y bueno, aquí les traigo, de hecho, la primera parte de la teogonía de Hesíodo. De Hesíodo, bueno, es como la mitología de la creación del mundo, ¿no? O sea, y se me hace muy interesante que justamente plantea Hesíodo, ¿no? En primer lugar existió el caos, ¿no? O sea, parece que está relatando nuestra experiencia, ¿no? Y es como lo sentimos, ¿no? Como el caos. Y les traigo esto, o sea, como, sí, los que tienen más contacto con recién nacidos, ¿no? O sea, ven cómo, pero luego se pone más intenso. ¿No? Cómo estos estímulos pueden ser angustiantes, no sabemos cómo manejarlos y te viven así, como el caos, ¿no? Entonces, más o menos esta es la idea de, digamos que de lo real, como también me decía un profesor, como aquello que, o sea, si alguien te pega pero ni te das cuenta, antes de que lo simbolices o que le pongas una imagen, eso es como lo real, ¿no? Lo más contingente. Bueno, entonces, bueno, esta es la idea, ¿no? De que nosotros estamos arrojados. Además, nacimos prematuramente, ¿no? Creo que esto lo dije en la sesión pasada. Nacemos prematuramente, no estamos listos para enfrentarnos a este mundo, no podemos caminar como si un ciervito, también ya no tenemos el instinto como otros animales, o tenemos un instinto mucho menos presente que otros animales. Entonces, esto nos hace susceptibles en mayor medida a este caos, ¿no? De lo real. Y para esto, también, no sé si se han puesto a pensarlo, nosotros sin un otro que nos cuide, tenemos un único fin, ¿no? Que es la muerte. Y eso es bastante angustiante. O sea, si un bebito lo dejas solo, o sea, ahí el bebito no va a caminar para buscarte y tomar, no, leche. O sea, el bebito se va a morir si no hay alguien que lo cuide, ¿no? Entonces, en esta como segunda etapa es la aparición del otro, ¿no? Entonces, bueno, nuestra metáfora, el otro sería como de una computadora que tiene además una presa, ¿no? Una computadora más hecha, ¿no? Una Mac, que además tiene una presa, que esta presa lo que produce es que disminuye este influjo del estímulo interno, ¿no? O sea, una mamá cuando te carga o la mamá cuando tienes hambre viene y te da pecho, ¿no? Entonces ese influjo interno de lo real, que Lacan le va a llamar el goce, digamos que disminuye gracias a este otro, ¿no? A este otro que va a calmar como esa sensación de angustia y de caos, ¿no? Y esta es la segunda parte de la teogonía de Hesíodo, ¿no? Después Gea, la de amplio pecho, ¿no? Justamente, les digo que parece que está relatando nuestra experiencia cuando vamos naciendo de Hesíodo, ¿no? Que aparece un otro que además que va como satisfaciendo o le va calmando todas estas sensaciones digamos que tan vívidas o que tenemos de lo real, ¿no? Bueno, la idea, lo que dicen Freud, y bueno, luego Lacan, es que conforme este mecanismo, porque bueno, aquí también los quería yo decir, pues justamente este mecanismo en el que el otro no está siempre, ¿no? O sea, hay una cuestión que se juega con la presencia y la ausencia, de que bueno, parece que cuando no está, otra vez regresa un poco este influjo, otra vez tengo hambre y me siento mal, y cuando viene se tranquiliza, ¿no? Entonces, de hecho, esto lo habla Freud, este mecanismo en el que las pulsiones se disminuyen, Freud le llama la satisfacción de la pulsión, y Lacan lo que le dice es que, pues bueno, esto es una forma en la que se va regulando ese goce, ¿no? Eso real previo se regula gracias a este otro que la apacigua, ¿no? Y bueno, en este juego entre la presencia y la ausencia, lo que dice el psicoanálisis es que así se va a ir poco a poco distinguiendo entre lo propio y lo ajeno, ¿no? Entonces, poco a poco, pues vamos comprendiendo qué estímulos son míos, ¿no? O sea, esta sensación, ok, estas sensaciones que tengo son mías, y esto que siento es mío, y esto que siento cuando me tocan es del otro, ¿no?
Entonces, bueno, aquí tengo en esta... Michelle, adelante. De hecho, no me acuerdo si era Margaret Mahler, el autor que comentaba que el bebé hasta no sé qué ciertos meses cree que está simbiotizado con la madre, que es el mismo, ¿no? Y que satisface sus necesidades. No, no sabe como tal que la madre es quien le da de comer y se hacer las necesidades básicas, ¿no? Hasta que existe esta individuación, separación. Exactamente, sí. Le llaman algo así como el sentimiento mesiánico, creo, ¿no? Algo así pues claro, el bebito cree que, o sea, no sabe de límites, ¿no? Cree que todo es una extensión de sí, ¿no? Y por eso, como cuando se va la mamá o se lo quitan de la mamá, llora como horrible porque se siente mutilado, o sea, como literalmente una parte que le es arrebatada. Exacto, exacto. Esto va a ser bastante importante para cómo piensa Lacan el desarrollo, bueno, desde Freud ya, pero cómo piensa Lacan el desarrollo y cómo se va, digamos que, pues sí, generando nuestra psique, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poco a poco, pero sí, justamente es lo que ustedes dicen, ¿no? También, bueno, otra cosa que les quería decir es que esto de la distinción, o sea, un poquito lo que les voy a decir no ocurre así tan marcado cronológicamente. Todo ocurre más o menos un poco al mismo tiempo, ¿no? O sea, unas cosas después que otras, pero va ocurriendo un poco al mismo tiempo. Aquí lo separo, pues, por cuestiones expositivas, ¿no? Pero bueno, digamos que es importante que poco a poco se vaya entendiendo el bebito la diferencia entre lo propio y lo ajeno, ¿no? Este, ay, espérenme. Ok, entonces esto era lo propio y eso, y la idea de que, bueno, la madre y todo eso que veo alrededor es lo ajeno, ¿no? Bueno, eh, entonces, como bien dijiste, Michelle y ahorita Ale, ¿cómo nos vamos dando una idea de qué es lo que soy, ¿no? De cómo van siendo mis límites, ¿no? O sea, Lacan se pone a pensar en esto y él habla sobre justamente lo que vamos a ver ahorita que se llama el estadio del espejo, que es la forma en la que el bebito eh, aprehende, con H, aprehende su imagen, ¿no? Y digamos que ya puede pensarse como una imagen, ¿no? Y esto es bastante interesante porque implica el salto de una experiencia, de una dimensión de la experiencia que sería como la experiencia más de lo real, a otro plano de la experiencia que sería de la imagen, ¿no? Y para esto traigo esto que puede que sea un poco estúpido, pero me puse a pensar y creo que es una forma de ponerlo. A ver, esperen, por aquí. No sé si vieron este capítulo en alguna vez de... Says I'm okay. The electricity passed harmlessly through my spine. No, if you de Jimmy Neutron en el que llega Timmy de los Padrinos Mágicos. No sé si alguna vez lo vieron. Sí, de los mejores crossover. Sí, sí, sí. Bueno, esta tontería se los traigo solamente para como resaltar el hecho de que es literalmente que la experiencia pase a otro universo, ¿no? O sea, de lo real corporal, de las sensaciones, a un mundo que está organizado de otra forma, que es el mundo imaginario, ¿no? Y bueno, lo que va diciendo Lacan es que el bebito se va poco a poco o sea, poco a poco lo que va haciendo es que se va identificando con esta imagen que ya identificó también como ajena, ¿no? Entonces, lo que va ocurriendo es que hay una cierta alienación en lo imaginario de nuestro ser, ¿no? Entonces, ¿esto cómo es? Un poco en esta metáfora de las computadoras, un poquito lo que ocurre es que nosotros comenzamos a creer que también somos como esta computadora grande y perfecta que vemos, ¿no? Un poco, por eso Lacan habla de esta alienación en lo imaginario, ¿no? O sea, nuestra experiencia es mucho más compleja y nuestra experiencia tiene mucho que ver con esto de lo real, con todos nuestros impulsos, todas nuestras sensaciones, emociones, pero lo que vamos como poco a poco aprendiendo, y la idea y de hecho Lacan dice que el yo, o sea, el yo como con lo que operamos todos los días y que parece que nuestro yo está circunscrito, que está más o menos firme, más o menos fijo,
que además lo podemos nombrar con unas cuantas palabras, bueno, que el yo está hecho por este mecanismo, ¿no? De identificación con un otro que tiene ciertas características. Y a esto Lacan le llama el narcisismo primario, ¿no? Yo me identifico con una imagen que es más perfecta y más completa de lo que en realidad soy, ¿no? Y bueno, les traigo esta cita que dice, está en sale de otro contexto, dice, nosotros lo relacionamos el carácter, a ver, voy a tener que quitar esto para ver, el carácter cautivante de la imagen con la ambigüedad que está en el propio fundamento de la formación del yo y que hace que su unidad se encuentre fuera de sí mismo, ¿no? Hace que sea con respecto a su semejante como se erija aquella unidad de defensa que es la de su ser en cuanto a ser narcisista. Entonces, como ven, Lacan escribe súper complejo, pero más o menos lo que creo que quiere decir, o sea, lo que podemos sacar de esta cita es que la ambigüedad está en el propio fundamento de la formación del yo, ¿no? Que hace que su unidad, o sea, su unidad como un ente, digamos que más o menos delimitado, se encuentre fuera de sí mismo, ¿no? O sea, en relación a este otro que vemos. Eh, y que hace que, bueno, que hace que sea con respecto a su semejante como se erija aquella unidad de defensa que es la de su ser en cuanto a ser narcisista, ¿no? Bueno, entonces, esta identificación en lo imaginario con el otro, Lacan la va a formular bueno, en esta teoría, bueno, no es teoría, bueno, sí, en esta teoría que llama él el estadio del espejo, ¿no? Para Lacan el estadio del espejo es la forma en la que nosotros nos apropiamos de nuestra imagen, ¿no? Que nosotros pasamos, así como Timmy Turner pasa de un universo a otro, como nosotros pasamos del universo de lo real al plano de la imagen, ¿ok? Y les traigo para esto otra metáfora, nos salimos un ratito de la metáfora de las computadoras y nos vamos a este cuadro de Velázquez. No sé si alguien conoce este cuadro de las meninas de Velázquez. Sí, ¿Alguien me podría así platicar un poquito más o menos lo que se acuerda o más o menos de qué va este cuadro? Alex, por ejemplo. Sí, yo. Te muteaste, no te escuchamos. Perdón. Que es un cuadro bien interesante porque, para empezar, sale pues, el propio pintor en el cuadro y insinúa pues, que hay un espejo, ¿no? Entonces, él está pintando no ya lo que ve, sino lo que hay en el espejo. Y sin embargo, todos y todas pues, los que están retratados, son cómplices, ¿no? De esa, como si miraran a la cuarta pared, ¿no? Que se le llama luego, así como en The Office, que voltean a la cámara, pues estos compas voltearon a la cámara, ¿no? Y yo creo, de lo poco que entiendo, que es como cuando hacen este guiño con lo real, ¿no? Así de que sorpresa, ¿no? Aquí estamos. Y se pone como más crudo porque pues ya te sientes tú parte del cuadro. Y eso Exacto. se me hace que es un contraste bien recio. Es como con lo que no puedes lidiar, ¿no? Te choca mucho. Hay gente que directamente hasta le choca eso en las películas, ¿no? Que hagan ese gesto. Y bueno, por último ya el comentario de lo que puedo observar ahí es que hay un compita atrás que se escapa. O sea, como que está hasta allá atrás y se está yendo o está llegando, no sabemos, pero bueno, da una cierta inquietud que no sabría darle, o sea, atribuirlo a qué cosa psicoanalítica. Muy de bien. hecho lo interesante igual de este cuadro es justo eso, que hay muchas sugerencias, ¿no? En múltiples planos. Sabes, las que era como el consen de la corte y hacía muchas tonterías, pero no lo corrían porque pues pintaba así. Y realmente lo que hace con este cuadro, o sea, lo que sucede es que este cuadro está comisionado, o sea, el rey y la reina le piden un retrato. eh, y este cuate tiene una relación medio turbia con la corte, pero tiene como esta relación tóxica de que depende de la corte para pintar, pero no le encanta lo que ve. Y es una persona muy observadora de este ambiente político, que ya para este punto en el Imperio Español estamos viendo un declive como si nosedive, ¿no? Entonces le encargan este cuadro, dice, voy a retratar al rey y la reina, pero ¿cómo lo voy a hacer? Un poquito como
como bien dice Alex, en este plan de guiño, de burla, que ahí está, aunque no entendamos el contexto político, sabemos que algo raro está pasando. Hay como este rollo sospechosón. De hecho, el rey y la reina están ahí en el espejo. Claro, Es un cuadro de Velázquez pintando el cuadro que le encargaron, que es sí, sí. como la mejor manera de engañar a tu cliente, ¿no? Eh, Y justamente, sí, y, sí. y tienes al rey y la reina allá atrás, en el reflejo, lo que está allá atrás no es un cuadro, es un espejo que rebota, o sea que rebota la imagen del bastidor este grandísimo que él tiene. Lo interesante, además de la mirada directa a un espectador, pues sugerido a un yo, que en este caso somos nosotros, es que también esta figurita del compita perdido, decimos, bueno, esto que tiene que ver posiblemente es el conde duque de Olivares, esta gente súper importante, que es el que está detrás del escenario de poder, entonces que es una burla a la corona, porque quienes realmente manejan las riendas no son los reyes, también hay como esta figura que a lo mejor es un poquito tiene que ver con el clero, y bueno, y la infanta es una mera excusa, ¿no? O sea, la infanta y las meninas son una mera excusa. Al final el cuadro dice más cosas y lo dice a través de la mirada de un espectador sugerido. Claro, súper. Muchas gracias, Ale. Pues sí. O sea, la verdad es que yo me quedaría muy corto y no pretendo hacer un análisis de artístico porque, claro, no sé, no soy historiador del arte, pero la verdad es que un día que estaba en el Prado, ¿no? Y que estaba viendo este cosa, dije, no manches, o sea, esta cosa o sea, creo que explica perfecto el estadio del espejo de Lacan, ¿no? Y bueno, entonces algo que se me ocurrió a mí y que creo que más o menos es como les quiero yo simplificar o explicar qué es lo que dice Lacan en el estadio del espejo, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, como bien dijeron mis compañeros, eh, una cuestión muy importante es la mirada, ¿no? O sea, si ustedes ven, nos está viendo Velázquez, nos están viendo, bueno, la infanta y las meninas, ¿no? Al de soslayo también. Entonces, Lacan dice en una parte de su escrito sobre el estadio del espejo, primero es importante que nos aprehenda también con H, nos atrape la mirada del otro, ¿no? La mirada del otro es bastante importante para como que establecer este puente de nosotros con el otro, ¿no? Una vez establecida la mirada, lo siguiente que ocurre es que, como bien dijeron, el otro nos introduce en este campo, ¿no? O sea, nosotros estamos acá como espectadores y no sé, nosotros vemos este cuadro como un mundo bastante diferente, ¿no? Para empezar es bidimensional, es relativamente simétrico, tiene límites y nuestra experiencia real, ¿no? Es distinta, ¿no? A nosotros a veces nos duele una parte del cuerpo, a veces nos duele otra, tengo hambre, ¿no? O sea, me rugen tengo mucho calor, estoy sudando, ¿saben? Como que la experiencia real es bastante distinta a la experiencia de lo imaginario, ¿no? La cuestión aquí es que, primero, con la mirada y luego, a través del espejo, en este caso Velázquez nos introduce a este campo de la experiencia, ¿no? O sea, porque nosotros que estamos acá nos vemos reflejados en el espejo de acá, ¿no? Entonces ya podemos ver, ah, mira, así me veo, ¿no? O sea, yo también participo de este plano de la experiencia, ¿no? O sea, yo también soy imaginario, por así decirlo, ¿no? O sea, al principio, todos estos objetos que vemos como imágenes que tienen estas características que les digo, ¿no? Que tienen bordes, son simétricos, como, no sé, de bebitos que vemos a nuestra mamá o nuestro papá con bordes simétricos, etcétera. De repente es como si nos lanzaran también y te dijeran, mira, tú también te ves, tú también eres parte de este plano, no solamente eres real, ¿no? No solamente eres en lo real, sino también en lo imaginario. Y aquí lo interesante, bueno, esto es como para representar, ¿no? En lo real somos un cuerpo, Lacan le llama, tenemos un cuerpo fragmentado en realidad, ¿no? O sea, tenemos sensaciones por todas partes, ¿no? Y en lo imaginario somos un cuerpo mucho más delimitado y mucho más, por así decir, perfecto, ¿no? También esta es una cuestión interesante porque Lacan dice que hay una iancia, una separación entre lo imaginario y lo real, que digamos que siempre va a estar ahí. Por eso también las imágenes venden tanto, ¿no? Y por eso también como que siempre buscamos tener un cuerpo, ¿no? Nuestra relación con nuestro cuerpo imaginario siempre tiende a ser problemática, ¿no? Siempre queremos que nuestro cuerpo se vea más perfecto, más simétrico, etcétera, ¿no? Y otra cosa que dice Lacan, que me parece muy interesante en esto, es que al mismo tiempo que va ocurriendo esto, el otro ya nos va poniendo significantes, ya nos va hablando, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que, en cierta forma, nos vamos a aprender o vamos a hacernos nuestra
una imagen que ya está atravesada por los significantes del deseo del otro, ¿no? Aquellas palabras que el otro nos dijo que somos. En este caso, por ejemplo, ¿cómo nos pinta Velázquez como reyes, ¿no? O sea, sé que no nos pinta a nosotros, pero vaya, en este juego del espejo ya Velázquez nos pintó como rey. Entonces es como esta mamá que dice, ay, mi rey, qué bonito, ¿no? Entonces, en cierta forma, nuestro yo, esto Lacan le va a llamar el yo ideal, ¿no? Porque es un yo ya con ciertos ideales superpuestos, ¿no? A través de la palabra. Nuestra idea de nuestra imagen ya va a estar atravesada por este mensaje del otro, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, creo que también en la clínica, ¿no? Cómo pues prácticamente desde esta etapa, nuestra relación con nuestra imagen va a ser como de esta ansia o de esta separación, ¿no? Y les traigo esta cita, ¿no? Dice, el otro se convierte en espejo para el niño. En él ve reflejada su imagen. Es una imagen que él ve y que al mirarlo también le permite mirarse en ella, ¿no? Entonces, no sé si más o menos captaron un poquito la idea. Es el otro nos capta con su mirada y nos lanza a este plano de la experiencia que es el plano imaginario y nos lanza también dándonos unas ciertas significantes, ¿no? Unos ciertos significantes que además son del deseo del otro, ¿no? Porque si la mamá le dice rey al niño, es porque también tiene ahí un deseo como ¿no? O sea, de que quiero que seas como de cierto tipo, ¿no? De cierta manera. Entonces, bueno, esta es un poquito más o menos la idea de cómo Lacan articula, cómo nos dice cómo nos vamos a aprender, cómo vamos haciendo nuestra imagen, ¿no? Y aquí les traigo este video de niños viéndose en el espejo, que más o menos de hecho es a esta edad cuando ocurre, ¿no? Y Lacan dice que asumimos nuestra imagen con júbilo, ¿no? Porque es una imagen más perfecta de lo que nosotros nos sentimos, ¿no? Y miren qué interesante cómo está ahí la mamá diciéndole, ¿no? De que, ay, mira. Y cómo la bebita voltea a ver a la madre, ¿no? Entonces les digo, esta captación y la mirada del otro para lanzarnos a este nuevo plano de la experiencia, ¿no? Bueno, esta es una cita de Jacqueline Miller, que dice, desde el punto de partida del estadio del espejo, lo que Lacan instala en el corazón de la identidad conmigo mismo es la imagen del otro, ¿no? Entonces, bueno, si se empiezan a dar, ¿no? Como que si le empiezan a pensar, esto ya es problemático, ¿no? Y creo que es una buena forma bueno, lo vemos hoy día, ¿no? Cómo nuestra relación con nuestra imagen siempre es, o casi siempre es problemática, ¿no? Y tiene que ver con esto, según Lacan, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Quedó más o menos claro esta idea? También lo que dice Lacan es que el yo, o sea, como les digo, el yo como esta función, este espacio delimitado como en el que yo me enuncio con ciertas palabras, que parece que yo, o sea, yo me siento como bastante como completo, ¿no? Que mi yo no está tan fragmentado. Dice Lacan que el yo se conforma a través de este mecanismo, ¿no? O sea, en este sentido, Lacan dice, el yo es una función imaginaria de desconocimiento, ¿no? Porque así como nuestra imagen, el yo parece que tiene ciertos bordes, ciertos como que está circunscrito a solamente unas cosas, mientras que nuestra experiencia es más compleja que eso, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter más en eso y vamos a hablar ahora sobre de la introducción a la lengua, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a nuestra metáfora de la computadorcita que está ahí en el valle, en el río. Y bueno, como vemos, ya tiene él su yo imaginario, ¿no? Su yo imaginario que es un yo imaginario que más completo de lo que en realidad es, ¿no? Eh, bueno, lo que dice Lacan es que, bueno, también conforme pasa este tiempo, lo que va viendo es una inmersión en el lenguaje, ¿no? El otro nos va hablando y nos va demandando que vayamos respondiendo, ¿no? Y eso poco a poco, dice Lacan, que va Ay, chicos, creo que alguien tiene... A ver, esperen un tantito. Ya. Eso dice Lacan que lo que va haciendo el lenguaje es que
nos va permitiendo también que nuestra relación con el otro sea de otro tipo, que no sea tan dependiente, ¿no? Aquí les traigo una, una cita, ¿no? Dice, ok. Bueno, en el contexto de esta dialéctica extrema de lo imaginario, y de acuerdo con la teoría del espejo formulada por Jacques Lacan, nuestra pequeña computadora ha de configurar la primera imagen de sí, su yo imaginario, ¿no? Eh, Sin embargo, solo hay una salida para los marasmos de la relación imaginaria. Hace falta sacar al deseo del sujeto del otro todo objeto para que así pueda sobrevivir a su estallido. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros dependemos totalmente de este otro, ¿no? De esta computadora presa para nuestra vida, eso es insostenible, ¿no? O sea, nosotros tenemos que poder, digamos, que salir de esta, o tener nuestras propias mecanismos de estar de estar con nuestro goce, con el real de nuestro goce, sin alguien que esté ahí cubriéndolo, ¿no? Entonces, lo que Lacan dice es que a través del lenguaje eso es lo que se va pudiendo establecer, ¿no? O sea, cuando uno empieza a nombrar las cosas, todo ese real que está previo, como que algo de esa angustia se le pierde, ¿no? Algo de esto que me angustia, mientras cuando lo pongo en significantes, lo voy como calmando, comienza a tener más sentido y las cosas parecen estar un poco más quietas, ¿no? Entonces, si nosotros lo pensamos, no sé, cada lápiz que yo agarro va a ser totalmente diferente a otro lápiz, ¿no? Porque es un objeto diferente, singular. Sin embargo, pues imagínense que todo el tiempo estuviera yo teniendo que sentir la diferencia para identificar qué es un lápiz, ¿no? O sea, ya al identificar la imagen y ponerle una palabra, ya sé qué es y no me asusto, no, ¿sabes? Como que no me causa más impresión y puedo vivir mi vida, digamos que sin tener que estar tan al pendiente de todo lo que me ocurre. Entonces, poco a poco el lenguaje es lo que va haciendo, ¿no? Y de aquí pongo este ejemplo de que la pequeña computadora ya tiene su propia presa, ¿no? Entonces ya si se va, es una presa relativamente frágil, pero ya si el otro se va, ya puede, digamos que controlar un poco lo real de ese goce que está como que constante, ¿no? Bueno, y aquí después del estadio del espejo ya tenemos nuestro yo ideal, ¿no? Que es un yo imaginario articulado con estos significantes o estas palabras que creo que el otro me quiere de mí, ¿no? Bueno, posteriormente a esto, con el lenguaje lo que se va introduciendo es algo que se llama la falta, que es lo que vimos un poco, que es lo que vimos en el video, ¿no? Dice, esto es una cita de Jacqueline Miller que dice, en lo real no hay falta. Esta definición de lo real no va mucho más allá del en sí de Sartre. Este real como tal es pleno, completo. Por lo tanto, solo puede haber una falta en lo real si hay primero una simbolización, ¿no? Si lo pensamos, también hay un ejemplo que dice Lacan, ¿no? De que si explota un volcán y se lleva de en medio 3 ciudades, pues o sea, en lo real, las cosas siguen ahí, ¿no? Solamente que están en otro lugar, pero en lo real están, ¿no? Entonces, para poder hablar de una falta o de un quiebre, se necesita que lo estructuremos primero, ¿no? O sea, primero que está la casa y ahora cuando está hecha mil pedazos, pues ya no está la casa, están los pedazos en lo real, pero en lo, digamos que simbólico, imaginario, en lo simbólico, ya no existe como casa, ¿no? Entonces, bueno, para aquí vamos a introducir esta dialéctica de la diferencia entre necesidad, demanda y deseo, que justamente estábamos hablando al inicio de esta clase. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Más o menos se va comprendiendo lo que vamos avanzando. Yo, maestro, Dígame. tenía duda, por ejemplo, yo entendía a veces lo real como esta experiencia que no puedes, digerir, ¿no? O digamos de significar, o sea, que es como muy bruta, muy en crudo, que me recuerda mucho como a las pelis de terror, ¿no? Como cuando te asustas, así que dices, es que no sé, no lo puedo procesar, o sea, o precisamente este ejemplo del volcán, sí, o sea, también lo puedo distinguir de que es una experiencia, no sé si llamarla traumatizante, ¿no? Pero como que sí es quizá muy, es tan real que no la puedes, o sea, que no cabe en el contexto cultural, ¿no? O sea, se supone, esos serían los ejemplos de lo que le podríamos llamar lo real, ¿no?
Exacto. O sea, el sufrimiento, por decir, también podría ser como esto real, ¿no? Tener hambre, ¿no? Es como, es que es algo súper real, ¿no? No lo puedes, o, o no lo podrías traducir en muchas cosas, Claro que ¿verdad? sí. ¿Es algo por ahí? Exactamente, justamente, como bien dices tú, dice Lacan, lo real es lo imposible, ¿no? Lo real es aquello que no puede articularse en palabras, ¿no? Pongo el ejemplo, por ejemplo, de lo que dices del, o sea, lo voy a dar otro ejemplo, ¿no? Esto es un poco estúpido, pero si se imaginen ustedes a la chica o al chico que les gusta, ¿no? Así, que como que súper guapa o súper guapo, no sé qué. Si lo piensan, no se lo imaginan haciendo popó, ¿no? O sea, digo, es una cosa muy estúpida, pero digamos que hay una parte de la experiencia que nosotros obturamos para poder seguir, ¿no? O sea, porque si estuviéramos pensando en eso, o sea, nuestra realidad está como un poquito trunca, o sea, como que lo sabemos, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, justamente, imagínense si estuviéramos todo el tiempo pensando todo el día que nos vamos a morir, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos vivir con eso, ¿no? O sea, sería invivible, ¿no? O sea, lo que llamamos nuestra realidad o cómo vivimos nuestra realidad deja algo de fuera, ¿no? Que en este caso es lo real. Pero si lo piensas, inclusive la sensación o sea, esto que ya hablas del terror o de algo, de una imagen externa que está fuera de lo simbólico, lo vivimos en nosotros. No sé si estás de acuerdo, Alex. O sea, por más que si el volcán explota y lo vivimos como algo que no podemos como aprehender, la sensación va a estar en nosotros, ¿no? En el cuerpo. Por eso Lacan también tiene otra frase que se llama lo real o el goce del cuerpo, ¿no? Es como aquel monto de energía que no podemos digerir, ¿no? O sea, hay una energía, digamos que esta energía que tiene que Freud llama la pulsión, cuando está simbolizada, cuando le ponemos palabras, se vuelve más tranquila, ¿no? Ya no nos genera tanto, pero cuando no está puesta en palabras nos provoca esta angustia que no podemos soportar, ¿no? ¿Cómo se ve esto en el día a día? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, cuando están angustiados y no saben por qué, ¿no? Por ejemplo, bueno, a mí me pasa luego que me pongo a comer, ¿no? O sea, ya ni siquiera es hambre, ¿no? Ni siquiera es hambre, ni siquiera es, o sea, ya trasciende el plano de la necesidad, pero como que es como esta energía extra que me tiene ahí comiendo, o cuando, a pesar de que esté muy, muy cansado, si ando angustiado, que es un poco esto de un extra de goce, por así decirlo, un extra de real, aquí vamos a pensar también lo real con el goce, ¿ok? Vamos a hacer como esta similitud. Lo real del cuerpo lo vimos como el goce, que llama Lacan, lo distingue de la pulsión de Freud, ¿no? Pero entonces, bueno, les decía, algún momento que estoy muy angustiado por algo que luego ni siquiera tengo idea de qué es, y por más que estoy cansado, ¿no? Que estoy muerto del día y no puedo dormir, y me da insomnio, porque hay como este goce extra, ¿no? Este real, este goce extra que está ahí como pulsando, ¿no? También, si viene un payaso, o sea, si ahorita que estoy dando esta teoría, abren mi puerta y aparece un payaso, ¿no? O sea, va a ser algo que está completamente fuera de mi realidad como tangible, de mi realidad como que espero, ¿no? O sea, es algo que rompe como que mi simbólico imaginario, ¿no? Y que me va a provocar también un exceso de goce que voy a vivir como angustia, ¿no? Entonces, también creo que en alguna de estas clases, Pame, ¿te acuerdas que hablábamos que la angustia la emoción que no engaña, ¿no? Porque es como, la angustia sería como, ¿cómo vivimos este goce extra que no podemos manejar? Porque otras emociones ya hemos ido aprendiendo a ponerle nombres, ¿no? O sea, como dijimos, el hambre, el sueño, la alegría, no sé qué. Pero la angustia es como la emoción que designa nuestro encuentro con lo real, ¿no? Nuestro encuentro con algo que está como fuera o sea, no sé, de lo que podemos como que palpar en nuestra realidad, digamos que tangible, ¿no? Entonces, pues sí, gracias Alex por la intervención, justamente eso. Y justamente es lo que yo les decía ahorita, que les decía del lenguaje, ¿no? Lo que hace el lenguaje es que va cortando este real, este goce, y lo va calmando, ¿no? Y también es lo que nos permite que cuando este otro, que digamos que es la madre que siempre nos satisface, y cuando no esté, nosotros ya podemos vivir, ¿no? Ya podemos más o menos estar más o menos tranquilos de que, bueno, pues ya sé que esto que siento es hambre, ¿no? Y mi mamá ahorita viene, ¿no? O sea, si se dan cuenta cuando lo empezamos a nombrar, ya las cosas empiezan a tener otra característica menos angustiante, ¿no?
Y bueno, justamente para eso quería yo hacer esta distinción, ¿no? Este paso de cómo saltamos de la necesidad a hablar del deseo, ¿no? Que el deseo, Adrián, dime. una duda rápida. ¿Pero por qué goce? Sí, es que, es que Lacan puso esta diferencia para hablar del placer, o sea, del placer. O sea, Lacan establece una diferencia entre el placer y esto que se llama goce, ¿no? Dice, el placer es el goce articulado a la palabra o a lo simbólico imaginario, ¿no? Entonces, no sé, imaginarte que te vas a comprar, que te vas a tomar una copita de vino terminando la clase con un queso rico, ¿no? Eso es un goce porque al final tu cuerpo va a estar en contacto con el vino, ¿no? Con el queso, con no sé qué, pero está articulado a lo simbólico imaginario y se siente como placer, ¿no? Y hay otro que en Freud se llama lo llama la pulsión de muerte, que Lacan dice es el goce no simbolizado, que es un goce que está por fuera, ¿no? Que es un goce que si cuando está de más, es horrible, ¿no? O sea, es horrible y es hasta destructivo, ¿no? Y es angustiante, ¿no? Más o menos Ok, por ahí. ¿Sí? ok, ok. O sea, realmente el gozo es como un poco este pique de dopamina horrible, ¿no? Como dices, que es hasta como emotional eating, ¿no? De comer por ansiedad o de scrolling down your phone porque estás ansioso, pero responde más incluso a algo fisiológico, algo corporal, algo inmediato, algo que no está todavía pasado por el cerebro, ¿no? Y el placer incluso se articula desde antes, es como cuando vas a ver a, no sé, tu persona favorita y desde que te estás arreglando y desde que antes de que sale ya estás experimentando placer. El placer es como incluso es una fantasmagoría, el placer es imaginario, el placer está más en tu cabeza. O sea, a lo mejor es el que está bueno, nada más es como tu sensación, tu impresión, tu recuerdo. Y, o sea, es como un poco más complejo, es más como sentimiento, mientras que el otro es emoción, físico, corporal, pues casi como animal. Exacto, sí, justamente. Y aquí, fíjense que o sea, creo que esto no lo he leído demasiado, esto es algo que se me ocurrió, pero yo pensaba, ¿no? Como que se me hace interesante que luego pongo musiquita y a los, no sé, a mis perritos como que no les llama la atención, ¿no? O sea, como que me lo escuchan así y yo digo, ¿por qué será, no? O sea, que como que los animalitos no tienen no llegan a esta sensación de que luego escuchas una canción y sientes así que se te va el alma, ¿no? Y yo creo que el Pero hecho de son que instintos. de que hayamos nacido prematuramente y el hecho de que no tengamos un instinto, digamos que nos predispone o tenemos una cercanía mayor al goce o a lo real, al goce real, ¿no? Tenemos como una predisposición mayor al goce que tenemos que manejar, ¿no? Que tenemos que ver qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, lo simbólico imaginario, como la realidad, es una forma es una malla que digamos que, o por eso ponía yo el ejemplo de la presa, ¿no? Es una presa a ese goce que si no está articulado, lo vivimos como los bebitos del video del principio, ¿no? Así como, oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí en esta existencia, ¿no? Como una angustia sin sentido, ¿no? Entonces sí, justamente Ale y Pame, digamos que para Lacan, el placer es, digamos que un goce articulado a lo simbólico imaginario, ¿no? Y el goce no articulado a lo simbólico imaginario, que queda como real, lo vimos como angustia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Uf, ya casi llegamos a una hora. ¿Le avanzamos un poquito más, chicos? Un poquitito más a esto, necesidad, demanda y deseo, y les traigo un ejercicio y terminamos, si quieren. Entonces, bueno, esto también... Ay, no sé, ay, se trabó. Ah, no, está. Bueno, entonces, claro que en algún momento de nuestra existencia tenemos la necesidad, ¿no? O sea, estamos en el plano de la necesidad. El bebito tiene una sensación que necesita comer, ¿no? Entonces, a él llora, ¿no? O sea, el llanto es una manifestación de esta necesidad que la madre entiende como demanda y le dice, tienes hambre, ¿no? Y le va a dar, en este caso, por ejemplo, pecho más caricias, más abrazo, ¿no? Y todo este complejo, el bebito lo va a vivir en la boca, ¿no? Que es la famosa fase oral
de Freud, a los que son, a Michel le sonará, ¿no? Que es como todo este complejo de las caricias y del seno y de todo esto, se vive con la sensación de hambre y también más la sensación de cómo la hambre disminuye, ¿no? Entonces, en este caso sería un goce controlado y, aquí lo puse, y asociado al otro, ¿no? Y esto de Melanie Klein lo denominaría el pecho bueno, porque el goce se controló, digamos, el otro vino para satisfacer la necesidad, pero claro que también hay un extra, ¿no? No solamente se satisface la necesidad, sino también te da caricias, te habla, te abraza, ¿no? Hay como un extra que está asociado a la satisfacción de esta necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el bebito, digamos que ya puede hablar, ya establece la demanda de que le dice, tengo hambre, mamá, ¿no? Y en lugar de darle todo este complejo, le da solamente un biberón y le dice, ten, ahí acuéstate, mijo, ¿no? Con tu biberón para satisfacer tu necesidad de nutricia, ¿no? Entonces, bueno, hay como este monte de goce controlado asociado al otro que se va perdiendo, ¿no? O sea, todo este otro complejo de el abrazo, de las caricias, del seno materno y todo esto parece que cae, ¿no? Va cayendo. Es como en nuestro proceso digamos, de socialización, va ocurriendo esto, ¿no? Como primero tenemos un otro total que nos satisface completamente y que nos satisface hasta con unas cosas que de más nuestra necesidad y que poco a poco, mientras nos vamos creciendo, se van perdiendo. Esto Lacan, como que a este plus de goce, le llama Lacan, que se va perdiendo, le llama el objeto A, ¿no? Entonces el objeto A, Lacan lo piensa como el objeto causa del deseo, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, es un caso un poco burdo, pero el objeto causa de deseo es que pues, le dieron el biberón, pero no le dieron todo lo demás. Entonces el bebito pues desea todo aquello, ¿no? La atención, las caricias, los abrazos, etcétera, ¿no? Esto está un poquito complejo, no sé si más o menos se comprende un poquito. Alex, ¿sí más o menos? ¿Dos, tres? Sí, más o menos dos, tres. Ok, O sea, ok. En este caso, por ejemplo, hay un goce limitado, porque ya no va a estar... Ay, perdón, lo malo de poner tantas animaciones. Hay un goce limitado, ¿no? O sea, esto es importante. O sea, primero, la madre tiene que venir a tapar este real horrible que vivimos, ¿no? Pero luego también nos tenemos que separar de la madre, ¿no? O sea, porque también si nos quedamos ahí, no vamos a entrar en el mundo de lo social, ¿no? Imagínense que estemos todo el tiempo con nuestra mamá, no podríamos irnos a vivir a otra ciudad, no podríamos vivir solos, no podríamos tener otra, no sé, pareja, lo que sea, ¿no? Entonces, primero, este objeto otro, que generalmente es la madre, pero puede ser en realidad quien sea, ¿no? Viene y tapa este real angustiante, pero luego también lo que necesitamos hacer es o sea, ir perdiendo una parte de eso, ¿no? Y es lo que ocurre mientras nos vamos educando, ¿no? Que hay algo que se pierde, ¿no? Y esto que se va perdiendo, Lacan les digo que le llama el objeto A, que es como un goce perdido, como un goce de más que va como diciendo, ay, ahora mi mamá nada más me dio el biberón, pero yo quería que me abrazara, ¿no? No sé si ven que ya va como ahí ideándose este deseo. De hecho es frecuente, ¿no? Que luego hay bebitos que lloran y que la mamá ya saben de que, no, no tiene hambre, nada más quiere que lo cargue, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado eso. Ya hasta saben distinguir, ¿no? Bueno, tiene que ver por ahí, ¿no? Y lo que Freud llama la castración no es más que, no es más que la pérdida digamos que la pérdida, no total, pero la sensación de ya que de verdad estoy perdiendo a este otro, ¿no? O sea, ya que ya el otro ya no me hace caso exactamente como me hacía caso al principio, ¿no? Ahora se va a trabajar, ¿no? Ahora me deja ahí con la nana y ella se va a hacer sus cosas, ¿no? O se va con mi papá. Freud lo vio como muy a nivel de la familia de la época, ¿no? Que era, se va a darle de cenar a su papá, pero bueno, Lacan dice, no, no, no. El papá, o sea, al final quien establece la castración es la mamá, ¿no? O sea, la que dice como, oye, pues no, mijito, me voy para acá, tú quédate ahí, ya no te hago el mismo caso que siempre, ¿no? Entonces, eh,
estos cortes que van siendo paulatinos es lo que Lacan dice, bueno, esto va generando un deseo, ¿no? Va generando algo que llama el objeto A, el objeto causa de deseo, ¿no? Y esto más o menos tiene que ver con la castración. A esto apunta la castración y a esto apunta la falta, ¿no? Y esto, el psicoanálisis lacaniano, es lo que trabajamos mucho nosotros, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esta falta, ¿no? ¿Qué hacemos con este objeto que va cayendo y cómo lo manejamos, a qué lo articulamos? Y bueno, aquí, chicos, para que no sea mucho más tarde esto, me voy a saltar unas diapositivas, pero bueno, lo que se va generando es esta idea de que, oye, pues mi mamá tiene otras cosas que hacer, mi mamá no está completa, ¿no? Mi mamá también desea otras cosas, y si desea otras cosas es porque no es total, no es completa. Entonces, mi imagen que yo me hice de ella, que era una imagen total, tampoco es total. O sea, yo también estoy en falta, ¿no? Entonces, digamos que lo que dice Lacan que se produce en la castración es, en resumen, esto, ¿no? Hay un corte o hay una sensación de que, oye, ni el otro es perfecto, ni yo soy perfecto, y esa imperfección, tanto en el otro como en mí, lo que me va produciendo es un deseo de rellenar esa imperfección al final, ¿no? Entonces, más o menos lo puse como en este esquema, ¿no? Estos cortes lo que producen es que tanto yo como el otro estamos vacíos, estamos faltos de algo, que Lacan le va a llamar el objeto A, ¿no? Y el psicoanálisis se pregunta, ¿qué hacemos con nuestra falta, ¿no? ¿Qué hacemos con el objeto A? ¿Qué hacemos con nuestro deseo, ¿no? En este sentido, Lacan dice que el psicoanálisis es una ética, porque se pregunta por el saber hacer. ¿Qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, si lo piensan, hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Taparlos con objetos, ¿no? Con objetos imaginarios, por ejemplo, comprarme coches, ¿no? Taparlos con títulos, por ejemplo, ¿no? Como yo les decía al principio de mi deseo, ¿no? Es, bueno, pues yo lo articulo a mi título universitario, ¿no? Y a una imagen del otro, ¿no? O también con imágenes, una imagen, como dijimos, nuestra imagen es un objeto al final, con una imagen más perfecta de mí, ¿no? Entonces, también como, bueno, pues la forma de tapar mi falta va a ser que mi objeto imagen se vea más perfecto, ¿no? Se vea menos en falta de lo que en realidad soy. Claro que pues eso nunca se va a tapar, ¿no? Y qué bueno que no, porque es lo que nos permite movernos, ¿no? Pero digamos que ya nuestra existencia ya está un poco marcada por esto, ¿no? No un poco, está marcada por esto, ¿no? Otra de las estrategias, por ejemplo, es encontrarle a alguien que se vea más o menos completo e ir y taparle la falta a nosotros, ¿no? O sea, pienso como en estas relaciones en las que, no sé, las chicas, como que hay un güey ahí que tiene un montón de cosas, pero la chica va y dice, no, pero yo voy y te voy a completar a ti, ¿no? Entonces, va y no sé, siempre lo está como cuidando, ¿no? Como casi en este tipo de idea maternalista de cubrirle la falta a este otro, ¿no? ¿Por qué le queremos cubrir la falta al otro? Porque es nuestra misma falta, es una forma de cubrirnos nosotros nuestra falta, ¿no? Eh, yo sé que esto está más o menos complejo, no sé si tiene un poco de sentido. Oye, Adrián, eso es como cuando, por ejemplo, una abuelita te pregunta así de que, ¿ya comiste, mijo? Y tú, ya, abuelita, y igual te sirven un plato de comida. Exacto, Es más o menos así, ¿no? exacto. Ella tiene ese plus del goce así de que, pues ahí le serví, pero te dije que no, abuelita, pero ya te serví de comer. Sí, en Y ella realidad, se siente chido porque te tapó esa falta. Bueno, no sé, a lo mejor la estoy no, tergiversando, sí, pero sí, me sí, da, me Alex. da la impresión de que hay ahí una cosa curiosa con ese tipo de relaciones, así como de que pues realmente quizá le valía madre si sí tenías hambre, o sea, solo querían darte de comer. No, Claro. no estaba muy preocupada realmente quizá por nutrirte, ¿no? A lo mejor quería nada más darte ese gesto. Un poco lo que ocurre en estas como no sé, de estas familias de mujeres como muy luchonas, ¿no? Muy de mujer, madre soltera, ¿no? Que siempre fue darle a mis hijos, darle a mis hijos, darle a mis hijos, darle a mis hijos, darle a mis hijos. Y luego, por ejemplo, cuando los hijos ya no necesitan que les den y se van, uff, se les cae el mundo, ¿no? Sí, porque es una forma o sea, al final es una forma, taparle la falta al otro es una forma de taparte tu falta, ¿no?
Y la falta, angustia un montón, porque tiene que ver con esto de lo real. Digamos que eh, apunta hacia lo real, hacia la angustia de lo real, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, les quería, ¿no? Como que dar un ejemplo de qué es el objeto A, ¿no? Bueno, cómo se puede ver el objeto A. Y para esto les traje a Kung Fu Panda, porque me parece que es excelente. Done well. Done well. A ver, lo Done well. voy a adelantar un poquito. I've done awesome. The mark of a true hero is humility. Aquí. Are you kidding? If they can't, they're five masters. I'm just one me. But you will have the one thing that no one else does. Ven, ¿no? Como vas a tener eso que nadie más tiene, ¿no? Believe I'm ready? You are. Bueno, le voy a adelantar a lo que hace este man. Happens when I read it. No one knows, but legend says you will be able to hear a butterfly's wing beat. Whoa, really? That's cool. Yes, and see light in the deepest cave. You will feel the universe in motion around you. Wow! Can I punch through walls? Can I do a quadruple backflip? Focus. Do I have invisibility? Focus. Huh? Focus. Oh yeah. Read it, Paul, and fulfill your destiny. Read it and become the Dragon Warrior. Whoa! ¿No? Te conviertes ahora en el guerrero sin falta, pareciera, ¿no? Impossible. Open. Thank you. Probably loosened it up for you though. Okay, here goes. It's blank. What? Here, look. No, I am forbidden to look upon. Bueno, más o menos, no sé si se dio a entender el mensaje que les quería traer. El objeto A, que es, en realidad no es nada, ¿no? Es el objeto de la falta, por así decirlo, y que nosotros revestimos de mil formas, ¿no? Por ejemplo, en lo imaginario, ¿no? Llenándolo de imágenes, por ejemplo, hay estudios muy interesantes sobre el barroco, sobre este horror vacui, ¿no? De que no haya ni un milímetro de vacío, ¿no? O sea, que la imagen esté totalmente compleja. ¿Qué quieres llenar, no? O sea, si quieres llenar algo es porque sientes o hay un vacío que sientes que tienes que llenar, ¿no? Y bueno, chicos, creo que hasta aquí, si quieren, lo dejamos. Bueno, si no, si quieren nada más, esto me parece muy interesante, ¿no? Lacan pone en el medio de los tres rejitos el objeto A. Y bueno, les traía yo, ¿qué hora es? Les traía yo un ejercicio para empezar a analizar, y yo creo que ya más o menos pueden identificar algunas cosas. No sé si lo quieran hacer, es con un cachito de la película de Joker, o si quieren ya dejarlo hasta aquí e irnos a descansar. Ustedes me dicen. Ejercicio. ¿Sí? Ejercicio. Sí. Bueno, Ya estamos le aquí, damos, maestro. le damos. Entonces, bueno, yo espero y creo, no creo, estoy seguro que ya con lo que hemos visto hasta ahorita, creo que pueden empezar a analizar, sí, un poquito, ¿no? O sea, siquiera un leve, pero con algunas características que quisiera que empezaran como ustedes a identificar. Por ejemplo, en este personaje que vamos a ver, ¿se acuerdan que hablamos del goce, ¿no? Del goce, de lo importante que es regular el goce, ¿no? Cómo la madre viene y regula el goce de lo real, que es angustiante, y luego, bueno, en un segundo término ocurre esta separación de la madre y va quedando como este resto de goce, ¿no? La pregunta que les traigo, ¿creen que en este personaje el goce está regulado o no? ¿No? ¿Qué opinan de su imagen, ¿no? La imagen que recubre el objeto A, ¿no? Y simbólico, pues, ¿qué significantes les parece interesante, ¿no? Y para eso les traigo esta escena de The Joker. A ver, Ay, ¿cuál era la última pregunta? ¿qué significante les parece interesante, ¿no? O algún Vale. significante que les llame la atención. Significante, dígase palabra, que les llame la atención, ¿no? Ok. Ok, vamos.
Ah, fuck. Bueno, lo vamos a ver en YouTube. Perdón, perdón, perdón. A ver, ah, déjenme los paso a mi pantalla de YouTube. Mm, mm, mm. El significante, o sea, como la palabra que sea. Sí, alguna palabra que les llame la atención. I ask you a question? Sure. Ay, puedes poner subtítulos por si no se escucha Sí, sí. bien. Oye, ¿por qué asumes que somos bilingües, maestro? Perdón, perdón. Estoy aquí batallando un poco con la tecnología. No sé por qué no lo puedo hacer grande y no puedo. Aquí está. Ah, subtítulos. Los quiero en español, ¿no? Bueno. A ver, chicos. ¿Ahí lo ven? They all the people committed ¿Sí crimes. se ve? Ok. Yeah, somehow. You know, some are Vámonos. just Le voy a crazy, adelantar pose un dangerous to poquito. themselves and others. Some just got nowhere else to go. Don't know what to do, you know? Yeah. I'm sorry, man. They said I can't release these records, you know, without proper forms. I get in trouble. Look, if you want to bring your mom in here to sign, that'll be much easier. But I can't let this go without her signature. Okay? I'm sorry. Come on, man. Come on, man. Went over this, Penny. You adopted him. We have all the paperwork right here. You also stood by when one of your boyfriends repeatedly used your adopted son and battered you. Your son was found tied to a radiator in your filthy apartment, malnourished with multiple bruises across his body and severe trauma to his head. ¿Escucharon? Bueno, básicamente. Ok. Para compartir y luego. Acá. Entonces, ¿quién se avienta? ¿Creen que el Joker podría decirse que tiene un goce, entendiéndose el goce como lo real, ¿no? Su encuentro con lo real, ¿lo ven regulado o no regulado? Nada, está cero regulado, ¿no? O sea, esa risa es ese goce horrible, angustioso. De hecho, o sea, Phoenix trabajó mucho con el director así súper de cerca y desarrollaron tres risas. O sea, sí hay una diferencia entre las risas que tiene y una es como esta risa de dolor
que es justamente esa. Y la única que es verdadero placer es como la del final, pero esa está tal cual catalogada entre ese, como dice, este dolor, o sea, donde ya se vuelve doloroso el goce. Y también como en esto que les decía, ¿no? Que el primer objeto tiene que, de cierta forma, proteger a a este real, tanto interno como externo, y en este caso, pues ni ninguno de los dos parece, ¿no? O sea, parece que no le daba de comer, ¿no? Entonces, este goce interno del hambre y de estas sensaciones, más aparte, de ser violado a esa edad, es de un real externo que viene y que provoca sensaciones en el cuerpo que uno no puede, por supuesto que no puede manejar, ¿no? Y no sé si se dieron cuenta del significante que quería yo puntuarles o no. Marian, se ve como que tú sí. ¿No? ¿Se acuerdan de...? Ajá. A ver, aviéntate. No sé, es que había muchos, o sea, no sé. Ok, ahí les da. Entre adoptado o adopted or abused. Ok. Pero Una de esas dos. ¿qué les parece happy? ¿Se dan cuenta que su síntoma es que cuando él siente angustia se ríe? ¿Se dan cuenta que él lo que quería hacer era un comediante? ¿Se acuerdan que su mamá le decía happy, ¿no? Ah, sí. You're so happy boy. My happy little boy. ¿Ven cómo el significante, o sea, por eso les decía las clases pasadas, ven cómo el significante articula lo real, ¿no? O sea, el goce. Entonces, hace un síntoma en este caso, hace un síntoma que es que cuando siente angustia se ríe porque está tan pegado el significante de happy o sea, es un significante que ya está tan anclado al cuerpo que cuando se ríe, perdón, que cuando quiere sufrir o parece que quiere llorar, se ríe, ¿no? Y eso ya es un síntoma. Y luego, el significante ya medio hizo un devenir de esta persona, ¿no? Porque parece que él quiere ser happy y hacer a los demás happy, ¿no? Entonces, se va por su carrera hacia comediante, ¿no? Y además es un significante que lo nombra, ¿no? O sea, él, digamos que está casi totalmente identificado con este significante del happy boy, ¿no? Claro que con un goce, o sea, es un significante apenitas que lo sostiene y que está acompañado de este goce excesivo, ¿no? De hecho, por eso también luego se convierte en el Joker, ¿no? Que es un goce ahora como del mal, pero sigue siendo en esta línea del happy, de hacer reír, ¿no? De he was a happy boy, ¿no? No sé si, no sé si más o menos lo ven, se les parece muy fumado. Es un poquito lo que les decía de la paciente de mi maestra, ¿no? Que le dijeron de que era una niña modelo y va y se convierte en modelo, ¿no? Bueno, chicos, lo interesante es que esto nos ocurre a nosotros, ¿no? Hay cosas que nos dijeron que están por ahí atrás haciendo cosas en nosotros, ¿no? Que esto es lo que, como que para terminar hoy, digo, en suma, poseemos una imagen que no somos, nos relatamos una historia que otro nos dijo. Tenemos un vacío constitutivo que causa el deseo y que cubrimos con lo imaginario y lo simbólico. Cada sujeto y además cada cultura tiene sus formas predilectas de cubrir ese vacío, ¿no? Entonces, más o menos era lo que yo les quería traer en esta clase. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. ¿Comentarios? ¿Algo que se les ocurra? Está Como chido, bien está bueno. brillante, ¿no? Ay, no, perdón. Bueno, rápido, solo digo que está bueno y que creo que o sea, un poco de lo que hemos revisado en las sesiones, me da la impresión de que pues no puedes realmente escapar de estas condiciones, ¿no? O sea, como que inevitablemente el día que no lo signifiques, a lo mejor como decías, ¿no? De que sientes una falta de, no sé, de sentirte relevante, lo mitigas comprándote un algo que pues en tu entorno signifique ciertas cosas, ¿no? Como decías, quizá comprarte un auto, comprarte una casa o adquirir un título académico te va a dar como ese significante que necesitabas como para entonces ya estar completo, pero tal parece que no escapas, o sea, no es como que en algún momento dejas de desear, ¿no? Eso es como que sería una muerte epistémica, ¿no? Así de, ya no tendrías razón de ser.
me pregunto quizá, y no creo que sea es una pregunta como nada más, que no quiero una respuesta, sino como el tema con el psicoanálisis es cómo orientar ese deseo de la manera más sana posible, ¿no? O como identificar a tiempo qué cosas que a lo mejor sí te pueden estar, como que sí te pueden dañar en algún sentido, evitar, ¿no? O sea, como darle la vuelta a esos deseos que te atraviesan. Justo, para responder, digo, no voy a responder, claro, o sea, porque hablar de qué es lo que hace el psicoanálisis lacaniano es tema para años, pero miren, de hecho les había traído, porque más o menos anticipé que podría surgir esta pregunta. Este es lo que Lacan habla del discurso del analista, ¿no? Lacan pone, este digamos que es este lado es el del, bueno, el del dispositivo ay, se me fue el nombre. Bueno, X. La cosa es que Lacan pone en el lugar de agente al objeto A, ¿no? La idea de Lacan es que el analista tiene que fungir, o sea, por eso un psicoanalista lacaniano se tiene que despojar de todo su simbólico imaginario, ¿no? O sea, un psicoanalista lacaniano, o sea, a diferencia de otro tipo, de otras ramas de la psicología, jamás te va a platicar su vida, no vas a saber nada de él, va a tener una actitud bastante estoica, para que justamente tú a él le puedas poner todo ese otro, ¿no? Para empezar. Y el analista lo que busca hacer es apuntar hacia el objeto, hacia tu deseo. Y apuntar hacia tu deseo implica, como vimos, apuntar hacia tu falta, ¿no? También escuchaba a un analista hace poco aquí en Jalapa decir, o sea, en un análisis hay que cortar mucho, ¿no? Muchas veces estamos como tan articulados a un montón de cosas que ni sabemos por qué estamos ahí, que nuestro deseo está como tan preso de justamente de los dichos que escuchamos y de las imágenes que nos creemos, que lo que hay que hacer es intentar, pues, más o menos liberarlo, ¿no? Y también hacerse cargo esa es una frase que dice mucho en el psicoanálisis, ¿no? Hacerse cargo de tu deseo, ¿no? Que cada deseo implica una falta y poder soportar esas faltas, ¿no? Para vivir, pues, un poquito, pues la idea es vivir mejor, ¿no? Y también una lista decía vivir como adultos, ¿no? Que creo que decía una lista de que llegamos como niños y la idea es salir de un análisis como adultos, ¿no? Pudiendo soportar esas faltas, ¿no? ¿Alguna otra cosilla que les llame la atención, que quieran decirme o... Ah, te iba a decir, justamente, Alex, la idea de la próxima sesión es que hablemos de un poquito de política desde el psicoanálisis lacaniano, justamente por esto que hablas, ¿no? De las estrategias, por ejemplo, la estrategia del capitalismo es justamente eso, ¿no? De hecho, creo que lo dicen así en Zuckerberg, de que generar, o sea, la idea no es cubrir una falta, sino generar la falta, ¿no? Generar un artículo que te falte para luego cubrírtelo, ¿no? Es apuntar para intentar cubrírtelo, pero pues claro que no, ¿no? Eso siempre permite, o sea, es un sistema súper inteligente, pero bastante perverso porque es perfectamente circular, ¿no? Y te pueden mantener ahí dando vueltas, ¿no? Pero justamente o sea, el sustento, el sustrato es nuestra falta constitutiva, ¿no? Pues bueno, chicos, ¿alguna otra cosa o nos despedimos? Adrián, muchísimas gracias. Me está haciendo de mucho provecho escucharte. Hoy no me pude conectar mucho con la cámara, pero estuve súper atenta a lo que estuviste compartiendo y te agradezco muchísimo, pues principalmente la claridad con la que te expresas y que yo logro comprender como despacito. Muchas gracias. Muy interesante esta parte de la falta. Muchas Gracias y gracias a saludos a todos. ustedes. Pues Cuídate bueno, mucho. que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Ah, yo quiero preguntar algo, pero si María, quieren... María, María. Venga, venga, venga. Estos a los que se tengan que ir. Me surgió la duda, o sea, la falta se podría traducir como es que me confundí, o sea, la falta no es el objeto A, Es que justo es dos caras de la misma moneda. o sea, la falta es lo que al final genera el deseo, ¿no? La falta genera el deseo. Ya, Sin la falta no hay objeto A, ¿no? ok, ok. Pero también el objeto A tiene que ser algo, o sea, esa es otra cosa, bueno, esto ya da para mucho más, pero el objeto A tiene que tener esta característica de también ser más o menos movible, ¿no? Porque si está fijo, o sea, por ejemplo, a una sola persona, que de hecho, bueno, hoy no vino Sara, pero
como no vino, ya no abordé mucho eso, pero si el objeto está encarnado en una sola persona, cuando esa persona falte, imagínate, se te cae todo, ¿no? Y eso es peligrosísimo, ¿no? O sea, la idea es que también, digamos que sea más o menos, ¿no? Como que móvil, por así decirlo, ¿no? Articulable a otras cosas, ¿no? Pero sí, el objeto A y la falta son dos caras de la misma moneda. Bueno, Va. chao.